Con una Ucrania moralmente débil aceptando no poder ingresar a la OTAN y pidiendo ayuda al puro estilo Hollywood a los gringos, vemos expectante cómo resultará esto en la cercana reunión de la OTAN. Asimismo, con la democracia burguesa y legal de México a punto de tener un primer ejercicio de consulta popular sobre la presidencia, pensamos, desde una clara visión de izquierda, la necesidad de recuperar no solo la soberanía política, sino también económica, recordando la experiencia de la expropiación petrolera. Bienvenidos al Ordine Nuevo. En las últimas semanas hemos dado un seguimiento al conflicto entre Rusia y Ucrania que ha dado la vuelta al mundo y ante la convocatoria para una cumbre de la OTAN el próximo 24 de marzo, nos parece importante señalar las recientes declaraciones del presidente ucraniano Zelensky, en donde asegura que lamentablemente la puerta de la OTAN no está abierta en estos momentos para Ucrania, además de la respuesta por parte del secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, quien asegura que es un reflejo de la realidad que incluso antes de la agresión rusa, Ucrania nunca iba a ser parte de la OTAN. Estas declaraciones, más que marcar un punto para Rusia, dejan ver cada vez más claras las intenciones del imperialismo gringo y su papel que en este conflicto está jugando. No es ninguna casualidad la gran agitación al interior de Ucrania para unirse al Tratado del Atlántico, ni las posturas pro-ucranianas altamente difundidas por medios con sus líneas editoriales que sirven a los intereses gringos. Ucrania termina siendo totalmente alborotada y convencida de poner a los muertos en esta espantosa guerra, mientras que se queda mirando con muchas ganas a la OTAN, fortaleciendo sus fronteras sin poder ingresar a este tratado. La democracia imperialista gringa, manejada por su brazo militar, ha dejado en claro que no tiene interés alguno de cesar esta guerra, pues el secretario general John Stoltenberg ha mencionado el refuerzo a la defensa durante los próximos años y que seguramente en la medida de lo posible buscará violar la declaración firmada por la OTAN y Rusia en 1997, donde se acordaba que la organización no mantendría de manera permanente tropas en la frontera con Rusia. El mantener el conflicto a estas alturas parece absurdo, pues Rusia no dejará en ningún momento que la OTAN se encuentre en sus fronteras, y el ejército ucraniano demostrando desde el inicio de la invasión militar ser ampliamente más débil que el ruso. El llamado de Zelensky a armar a los civiles y no dejarse ir a la población ciudadana masculina mayor de 18 años del país es la carne de cañón con la que se ha servido para que la guerra mediática contra Rusia siga adelante. Armar a los civiles contra un ejército profesional solo refuerza la idea telenovelesca de esta guerra, pero no es más que un crimen de guerra y contra la humanidad por donde se le quiera ver. Los únicos que incentivan a continuar esta escalada militar es el mismo grupo que dice ser defensora de la libertad y la democracia, pero que hasta el momento no han apoyado para pacificar este conflicto, sino todo lo contrario. Siguen arrojando leña de muy mala calidad a este conflicto para que la violencia y los muertos sigan abundando. Finalmente, el día 16 de marzo, Zelensky se presentó ante el Parlamento gringo, en donde la más pura forma Hollywood dio una declaración al estilo de película patriótica norteamericana, donde dijo ante el Congreso y dirigiéndose a Biden: eres el líder de la nación, de tu gran nación. Deseo que seas el líder del mundo. Ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz. Asimismo, también comentó que el pueblo ucraniano está defendiendo no solo a Ucrania, estamos luchando por los valores de Europa y del mundo. Parecía un discurso sacado de la película o novela norteamericana típica, donde ellos son el gran salvador del mundo y que nos recuerda mucho a la Guerra Fría. Es curioso que digan que luchan por los valores de Europa y del mundo, especialmente cuando la misma OTAN, a través de su cuenta de Twitter, publica una imagen de una militar ucraniana con el sol negro en su uniforme. Así es, un símbolo propio de los nazis. Los valores europeos y del mundo, como ellos los llaman, solo es continuar con la relación colonial y racista que los europeos y en los últimos tiempos los gringos han tenido históricamente con el resto del mundo. El próximo 10 de abril se llevará a cabo la consulta por la revocación de mandato que ha sido fuerte polemizada por diversos medios mexicanos en las últimas semanas. Este ejercicio de voto ciudadano ha sido atacado una y otra vez por ser inconveniente para las fuerzas opositoras del gobierno de Andrés Manuel, pues su gobierno, con avances y retrocesos a los que por cierto hemos ido apuntando y seguiremos haciéndolo, sigue teniendo un índice de aprobación más elevado de lo que la derecha le gustaría que tuviera. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral se ha encargado de mantener clara su posición contra el mandatario. El INE sirve a la ciudadanía y a la democracia, no al poder en turno.
pues en los últimos meses han tenido enfrentamientos, de los cuales el más reciente es que se les acusa de no instalar las suficientes casillas para el ejercicio de la revocación de mandato y que en algunos municipios no se instalará ni una sola, mientras que en otros solo se instalarán casillas en las zonas de la clase media y de la clase alta, así como en los más pobres las casillas quedarán distantes o ni siquiera tendrán alguna. Con esto nos queda más que claro a qué tipo de ciudadanía y democracia le es fiel el INE, y que claro que no sirve al poder en turno, porque siempre han servido al poder económico que ha controlado este país históricamente. López Obrador en su mañanera salió a hacer el llamado a la ciudadanía: dediquen un día por la democracia. Recordemos que la revocación de mandato es parte de la consulta popular para manifestar y hacer valer nuestros derechos como ciudadanos ante las decisiones gubernamentales. Si bien es una campaña que solo apunta a ser parte de la democracia representativa y burguesa, entendemos que es un primer paso para que las clases subalternas se relacionen con el ejercicio de la decisión, que tengan el poder sobre la decisión de su propio destino. Lo ideal sería una democracia no capitalista en la que se preguntase también por la orientación de la sociedad o la distribución del ingreso, pero entendemos que este primer paso es necesario para seguir transitando a una democracia burguesa mínimamente legal. Salgamos entonces a defender la poca participación que tenemos de aquellos que siempre nos han apartado de las decisiones, de aquellos que no quieren que las clases subalternas podamos decidir sobre nuestro propio destino. Salgamos a votar para defender la democracia. La semana pasada en México se dio lugar dos casos sonados en los medios mexicanos. Por un lado, se abrió el caso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vinculando a proceso y con una suspensión temporal de su cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc a Sandra Cuevas por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. Por otro lado, en Nuevo León se dio a conocer la decisión de un juez de control para dar prisión preventiva a Jaime Rodríguez, el Bronco, anterior candidato a la presidencia y exgobernador del estado de Nuevo León, acusado de hacer uso de recursos de procedencia ilícita para la campaña presidencial del 2018. Ambos actores políticos representan a una derecha de chiste, acostumbrada al escándalo, apuntando siempre a una fabricación de injusticias y persecución política hacia la oposición. Pero estas fuerzas de derecha siempre terminan cayendo por su propio peso, protagonizando delitos como robo, corrupción, entre muchos otros que se les encontrarán. No sabemos qué resulta más vergonzoso para la derecha, si una alcaldesa que ha pasado de un partido a otro convencida y que ha sido señalada por discriminación en distintas ocasiones, o el caso del ex candidato a la presidencia que proponía acabar con el robo en México con su famosa política mochamanos, a quien se atreviera a atentar contra los bienes ajenos y especialmente contra los bienes de la nación. No es ningún secreto que la derecha en México destaca por su ignorancia y cinismo, pero es en estos momentos, casi a medio sexenio, con un cambio de régimen, cuando siguen sonando los casos de corrupción y salen a la luz. Inesperados para algunos y muy sabidos por los muchos, parece ser que los más críticos de este gobierno y sus aliados son, a su vez, los que tienen más cargos tras de sí. Por algo será que no quieren consultas o la opinión de la ciudadanía. Finalmente, esta semana se celebró el aniversario de la expropiación petrolera. A 84 años de la campaña de nacionalización y expropiación del petróleo en México, acontecimiento fundamental para poder explicar la forma en que el país se movió en los años venideros a este acontecimiento. El proceso de expropiación de toda la industria petrolera de México para pasar a manos del Estado representado por Pemex fue fundamentalmente castigada por el imperialismo gringo de la época, pues esto implicaba grandes pérdidas en un momento de vital importancia mundial. La campaña no solo fue de expropiación, sino de una nacionalización total del petróleo. Cosa a destacar, pues como bien lo señaló en su tiempo Lombardo Toledano, si la expropiación no hubiese sido completada con la nacionalización, la campaña contra petróleos mexicanos y contra la política petrolera del gobierno de México no habría sido tan violenta, porque las empresas extranjeras habrían tenido la esperanza de entenderse con las compañías privadas mexicanas que hubieran podido manejar esta importante riqueza. En este preciso sentido, el petróleo pasó a jugar un papel central en las políticas de Estado y el cómo el país llevaría a cabo su desarrollo económico a la posterior. En ese tiempo, el proyecto petrolero tenía bien clara la ambición de intervenir en todos los ramos de esta industria, es decir, en los procesos de exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución, venta de petróleo, gas y sus derivados, así como de la industria petroquímica.
No por algo fue acompañado de la fundación del Instituto Politécnico Nacional, que daría a los técnicos al servicio de esta nueva patria que estaría por fundarse. El petróleo hasta hace unos años había sido fuente importante de la riqueza para México. Sin embargo, a causa de los gobiernos neoliberales, desde De la Madrid, pasando por Salinas, Calderón y Peña, el petróleo mexicano fue perdiendo su importancia conforme el país se iba desindustrializando. El petróleo mexicano vivió su peor momento cuando la reforma energética de 2013 fue promulgada, enterrando así la industria petrolera. Basta observar las estadísticas de esta rama desde 2014, en donde se importa más bienes de petróleo de los que se exportan. Vaya situación para un país productor de petróleo. Este aniversario de la expropiación petrolera lo vemos como un momento de reflexionar sobre la importancia del desarrollo industrial en México, en donde recordar las experiencias de ese tiempo puede ayudar a nuestras luchas actuales a que sean muchísimo más lúcidas. El momento es ahora. O recuperamos la soberanía nacional con una profunda reforma energética, o seguimos dependiendo del vecino del norte, que como sabemos nunca es buena idea.